Buenas tardes con todos los presentes. Antes de iniciar este evento, solicito muy gentilmente verificar y actualizar el grado y nombre de usuario y mantener las pantallas de sus dispositivos activadas. Por su colaboración, muchas gracias. Buenas tardes con todos los presentes. Soy el capitán de corbeta Infante de Marina Marco de la Torre y seré el presentador en esta conferencia. La Academia de Guerra Naval da la más cordial bienvenida a todas las autoridades, señores oficiales, delegados de los repartos de la Armada, presentes en esta conferencia virtual. Sean todos bienvenidos. La Academia de Guerra Naval, como Instituto Superior de Educación del más alto nivel de la Armada, tiene como tarea fundamental ampliar los conocimientos de los señores oficiales alumnos en los diferentes ámbitos de interés institucional dentro de los campos militar, político, económico y social. En esta oportunidad,
Contamos con la presencia del señor capitán Milton Barón Perico con el tema Seguridad Marítima y Pesca. La modalidad de esta conferencia será la siguiente. El señor expositor realizará la presentación del tema con una duración de 40 minutos sin interrupción. Posterior a ello, se efectuará una ronda de preguntas y respuestas de 20 minutos. Para el efecto, las preguntas deberán ser remitidas durante el desarrollo de esta conferencia al chat de esta sala virtual para su consolidación y presentación al señor expositor. Finalmente, se realizará la síntesis de la conferencia por parte de un señor oficial alumno y se procederá con las palabras de agradecimiento. Dicho esto, me permito realizar la presentación de la hoja de vida del señor expositor. El señor capitán Milton Barón cuenta con varios cursos realizados, como oficial de Marina Mercante e ingeniero naval en la Escuela Naval Almirante Padilla en Colombia. Curso de entrenamiento en seguridad de buques y prevención de la contaminación marina en el Centro de Cooperación para la Construcción Naval en el extranjero, en Japón. Máster en Administración de Transporte en la Universidad Marítima Mundial en Suecia. Curso Marine Surveyor en la Academia Marítima Lloyd's en el Reino Unido. Curso de formación de auditor principal y auditor de sistemas de gestión de la calidad en la Institución de Estándares Británicos, BSI, en el Reino Unido. En el campo laboral se destacan las siguientes funciones: capitán y oficial de cubierta en empresas de transporte en Colombia y Estados Unidos. Jefe de control de tráfico marítimo en la Dirección General Marítima en Colombia. Director del programa de Ingeniería Electrónica en la Universidad Manuela Beltrán en Colombia. Gerente de Administración y Operaciones en la Agencia Marítima y Operadora Portuaria en Colombia. Como oficial técnico en la División de Seguridad Marítima en la Organización Marítimo Internacional en el Reino Unido. Actualmente cumple funciones como consultor marítimo internacional para la Embajada de Colombia en Londres, consultor de la OMI en el desarrollo de proyectos de cooperación técnica y como Marine Surveyor en Britannia Advanced Solutions en Colombia. Posee asimismo una vasta experiencia como instructor y ponente internacional, con su participación en el Taller Regional de Formación de Instructores para Gente de Mar a bordo de buques que operan en aguas polares Chile, Seminario Nacional sobre Sistemas de Transporte Marítimo Sostenible en Ecuador, Seminario Nacional sobre Proyectos de Desarrollo Marítimo y Seguridad Marítima en Venezuela, Foro Latinoamericano de Seguridad Marítima y Portuaria en Colombia, Seminario Nacional sobre Proyectos en Desarrollo Pesquero y Seguridad Marítima en Mauritania, Seminario Regional de Instructores de Buques Pesqueros en Sri Lanka. Sin más que decir, dejo con ustedes al señor capitán Milton Barón Perico con el tema Seguridad Marítima y Pesca. Buenas tardes, señores oficiales. Quería saber si me están escuchando. Sí, Milton, se le escucha muy bien, fuerte y claro. Bueno, gracias, capitán. Muy amable. Entonces, buenas tardes para todos. Es un gusto para mí poder estar en este importante fórum y especialmente compartir esta información con los alumnos y oficiales de la Escuela de Guerra de la Marina de Ecuador. He tenido el privilegio de ser invitado a dar esta charla sobre seguridad marítima y pesquera a ustedes. Entonces vamos a aprovechar esta hora, que pues no es mucho tiempo para hablar de seguridad marítima por todos los temas tan importantes que hay que abordar. Pero pues vamos a hacer un resumen para que ustedes pues logren entender la importancia de los convenios internacionales marítimos y también los pesqueros, y sobre todo cuál es la aplicabilidad que ustedes podrían darles aquí en Ecuador.
Entonces, capitán, si usted me lo permite, yo voy a compartir una presentación que tengo y podemos iniciar. Entonces voy a compartir acá mi pantalla. Ok, mi pantalla está aquí. Entonces, miremos a ver. Por favor, me confirma si están viendo ya la presentación. Sí, señor. Se presenta muy bien la presentación. Muy bien, perfecto. Entonces, iniciamos. Básicamente, la charla de hoy, señores oficiales, es sobre la importancia de la seguridad marítima y de pesca, ¿cierto? He preparado esta presentación para ustedes, especialmente de acuerdo al requerimiento muy especial que me hizo el capitán Ojeda. Entonces, vamos a seguir. A ver, para pasar. Ok, perfecto. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Prácticamente en esta hora. Primero que todo, los motivos de acción. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tenemos que hablar de seguridad marítima? ¿Por qué tenemos que hablar de seguridad pesquera? ¿Qué ha pasado en los últimos años en el mundo? ¿Cuáles son las acciones que nos han empujado a que tomemos algo, a que hagamos algo, ¿cierto? O básicamente que un accidente no vuelva a ocurrir. Como segundo plano, vamos a hablar entonces de la Organización Marítima Internacional. ¿Qué es la Organización Marítima Internacional? ¿Cómo está compuesta? ¿Qué es lo que hace la Organización Marítima? ¿Qué regula? Y cómo se aplican los convenios marítimos internacionales. Como tercero, vamos ya a hablar de estos 4 convenios marítimos específicos que ustedes están viendo en pantalla, que básicamente son los más importantes, aunque pues la Organización Marítima Internacional tiene muchos convenios. Aquí vamos a nombrar específicamente los más importantes, como son el SOLAS, que es la seguridad de la vida en el mar, el MARPOL, que se refiere todo a la prevención de la contaminación marítima, el STCW, y me perdonan que ahí se me fue una F, pero es solo STCW, que es el convenio de formación de gente de mar. Tenemos el Ballard Water Management, que es el convenio de lastre, de los tanques de lastre de los barcos y de la problemática que tenemos ahora con las especies que están invadiendo nuestros mares. Y como por último y cuarto punto, tendríamos los convenios de pesca. Entonces vamos a hablar del convenio de pesca del acuerdo que se hizo de la Ciudad del Cabo en el 2012, que es sobre la seguridad de los barcos pesqueros, y también del convenio STCWF, que es el convenio de pescadores, de personas que están a bordo de barcos de pesca. Entonces, esa va a ser la charla que vamos a dar esta tarde. Entonces, ¿cuáles son los motivos para la acción? ¿Qué ha pasado? Ustedes lo están viendo en pantalla. Esto es lo que ha generado que hagamos algo, ¿cierto? En materia de seguridad, ¿qué pasó? El hundimiento del Titanic en el 2012. Entonces, de ahí es que aparece la Organización Marítima Internacional, donde un grupo de países se juntan y se ponen de acuerdo y dicen, tenemos que crear unas regulaciones internacionales para que el desastre del Titanic no vuelva a pasar. Esto no debe ocurrir nuevamente. Entonces, ahí es que nace la Organización Marítima Internacional y especialmente ¿con qué convenio? Con el convenio SOLAS, ¿cierto? Que
Posteriormente hay otro desastre. Tenemos el encallamiento del Torrey Canyon, ¿cierto? En el 67, en las costas de Inglaterra. Y fue una catástrofe mundial donde hubo un derrame de petróleo enorme y afectó toda la población inglesa. Estamos hablando de afectar personas en la parte costera y estamos hablando de afectar todo el medio marino y también aéreo, porque los pájaros que vuelan también se afectan. De ahí surge el convenio MARPOL, que es el convenio de prevención de la contaminación marítima. Posteriormente tenemos otro evento internacional que es el de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, ¿cierto? Entonces, este es un ataque terrorista a nivel mundial que genera que se tomen medidas a nivel marítimo y de ahí sale el código PVP, protección de los barcos y de las instalaciones portuarias. Y hasta ahí estamos hablando de los convenios marítimos, pero entonces, ¿qué pasa con la pesca? ¿Qué ha pasado importante en la pesca para que se hayan desarrollado dos convenios importantes de pesca? Pues como un evento grande no ha pasado, ¿cierto? De pronto ustedes no lo han escuchado, que digan, hombre, se hundió un barco de pesca y murieron 1000 personas. Creo que no lo hemos escuchado, ¿cierto? Pero, ¿por qué la OMI ha tomado acción en esto? Porque por estadísticas, la pesca es la profesión más riesgosa del mundo y es donde más muere gente. Entonces, y por eso hubo la necesidad de adoptar y crear estos convenios para pesca. Uno para evitar que los barcos se hundan, otro para evitar que los pescadores mueran y evitarles muchos accidentes. Entonces, se generaron dos convenios importantes. Uno es el convenio de Torremolinos, que después se volvió el protocolo, que desafortunadamente no hemos logrado que entre en vigor todavía. Y también se generó el convenio, el STCWF, que es el convenio de formación de gente de pesca para los pescadores, para que pudieran tener un entrenamiento armonizado y regularizado a nivel mundial. Entonces, esos son los motivos que generaron que se desarrolle la Organización Marítima Internacional y se tomen las medidas para mejorar la seguridad marítima a nivel mundial. Entonces, discúlpame, se me pasó. Hablemos de la Organización Marítima Internacional. ¿Qué es y cuál es la misión de la ONU? Básicamente es el transporte marítimo seguro y eficiente y que los mares sean más limpios, o sea, asegurar que el transporte marítimo sea seguro y que mantengamos los océanos y los mares más limpios, o sea, que no los contaminemos con el transporte marítimo. Aquí tengo una estadística que de pronto es de interés de ustedes, ¿no? Son los 10 países que más contribuyen para la Organización Marítima Internacional. Entonces, ustedes están viendo que son los países que están ahí. Todos los países que son miembros de la organización contribuyen con un porcentaje y normalmente es un porcentaje de acuerdo al tonelaje de registro que tengan en sus banderas. Entonces, no sé, por ejemplo, Ecuador, con cuánto contribuye para la Organización Marítima Internacional. Depende de cuántos barcos tengan ustedes registrados. Pero si es como Colombia, que son muy poquitos, bueno, en Colombia muy poquitos, yo creo que en Ecuador aquí ustedes tienen la flota tanquera, creo que tienen un poquito más de barcos, pero yo asumo que lo que contribuye Ecuador posiblemente sea alrededor de los $20.000 o $30.000 para la Organización Marítima Internacional. ¿Cómo está constituida la estructura de la OMI? Van a ver algunas gráficas en inglés y también la presentación o el video es en inglés. ¿Por qué?
Porque cuando estamos hablando del medio marítimo, prácticamente todo se maneja en inglés. Los barcos, por ser de movimiento internacional entre puertos, se ha adoptado el inglés como el idioma internacional. Entonces, prácticamente todos los que estamos en el medio marítimo necesariamente tenemos que hablar inglés, y sobre todo las autoridades marítimas y portuarias. Es muy importante porque todo se está discutiendo y se está llevando en inglés. Entonces, ustedes ven la estructura de la organización. Básicamente es muy simple. Tiene una asamblea, tiene un consejo que lo componen 40 países y tiene estos 5 divisiones: la división de seguridad marítima, que prácticamente es la que controla el SOLAS y donde se discuten todos los temas SOLAS. Y aquí vemos los subcomités, los diferentes subcomités, los 7 subcomités que tiene el Comité de Seguridad Marítima. Entonces, estos subcomités se reúnen una vez al año para discutir las normas técnicas específicas de ese subcomité, y esos subcomités le reportan al Comité de Seguridad Marítima. Lo mismo tenemos con el Comité del Medio Ambiente. Controla el MARPOL, o maneja el convenio de MARPOL. Tenemos aparte una división de cooperación técnica, que es la que se encarga de ayudarle a los países a la implementación de los convenios. Tenemos otra de facilitación, que se encarga de facilitar todo, y la parte legal. ¿Cómo sale una norma? ¿Cómo sale un convenio? ¿Cuál es el proceso? Básicamente, pues tiene que pasar algo. Debe haber un accidente, o una evaluación, o una nueva tecnología. Debe haber una propuesta. Un país la debe proponer a la OMI. Una vez que un miembro Estado la propone a la OMI, eso ya entra a discusión a un determinado comité o subcomité. De ahí, de esas discusiones, sale un texto de proyecto, o sea, un borrador ya de un convenio, o de una norma, o de una enmienda, y de ahí ya hay una adopción y una aprobación. Ese proceso normalmente tarda años. Para darles un ejemplo, en este momento se está enmendando el convenio de pesca. El STCWF se está enmendando y llevamos 4 años discutiéndolo. Y hasta en este momento ya hay un borrador de las nuevas enmiendas. Y posiblemente se vaya a adoptar en el 2024. Pero la OMI, y esto es muy importante para ustedes, señores oficiales, la OMI no tiene funciones de cumplimiento, ¿cierto? ¿Quiénes son los que hacen cumplir los convenios internacionales marítimos? Son los países, son los Estados miembros. ¿Y cómo lo hacen? A través de la ratificación de los convenios, porque una vez que los ratifican, los tienen que introducir en su ley nacional. Y al tenerlo en su ley nacional, los pueden hacer cumplir. Entonces, son ustedes mismos los que hacen cumplir los convenios OMI. No es la OMI en Londres la que la hace cumplir. La OMI en Londres lo único que hace es regular. Entonces, ahora sí, con esta introducción de la OMI, le voy a pedir el favor, capitán, que por favor corran el video. Claro, por favor ayúdenos dejando de compartir su pantalla para correr el video. Shipping today is one of the cleanest and safest forms of transport. Every day, the global fleet carries billions of tons of cargo across millions of miles of ocean without accidents or incidents. Since the 1950s, the global rules covering safety at sea have been made by the International Maritime Organization, IMO, and more specifically by its Maritime Safety Committee, which held its 100th meeting in 2018. IMO safety standards for shipping are continually changing and improving, providing a safer workplace for seafarers, and this helps protect the environment too. So how have the IMO and its Maritime Safety Committee made a real difference?
Everyone is familiar with traffic regulations, and ships have their own rules of the road too. In 1972, IMO adapted international regulations to prevent collisions at sea, known as the Coll Regs. IMO also regulates the extensive equipment fitted on a ship's bridge to help it navigate safely to avoid collisions and running aground. There's a special chapter in the Safety of Life at Sea Convention, SOLAS, detailing requirements for radar, GPS, depth sounders, electronic charts, and many others. It's regularly updated and amended by the Maritime Safety Committee to ensure ships continually benefit from the latest technology. When ships come into or leave ports, they often engage the services of a marine pilot with local knowledge of the channels and the tides to help the ship navigate safely into or out of open waters. This key aspect of maritime safety is regulated by the Maritime Safety Committee, along with provision of shore-based vessel traffic services. The Maritime Safety Committee sets the international rules for physical navigation aids like buoys and channel markers. And if a government wants to establish or change a ship routing channel, it does that through the MSC too. The MSC has developed comprehensive operational safety rules for specific ship types and cargoes. For example, in 1972, the International Convention for Safe Containers was adopted, with a range of other measures dedicated to safe packing, weighing, and stowage of containers. Carrying dangerous goods is strictly regulated by the mandatory International Maritime Dangerous Goods Code. This code sets details how to pack, stow, and segregate hundreds of individual substances and materials. The International Maritime Solid Bulk Cargoes Code was adopted in 2008, and there are other measures covering loading and unloading and how to carry grain safely. Almost every aspect of tanker operation is subject to MSC regulations. New international standards for passenger ships were adopted in 2006 to enable a passenger ship's safe return to port under its own power, even after sustaining major damage. Safety codes cover operations in polar waters, carriage of chemicals, and specialized vessels like high-speed craft and mobile offshore drilling units. How ships are designed, built, and loaded is crucial for safety at sea. There are markings on the side of a ship's hull, ensuring it's been loaded to a predefined safe depth, following the much amended and updated 1966 Load Lines Convention. Fundamentals of ship design, like internal subdivision, maintaining stability, and watertight integrity, are covered in the codes adopted by the MSC. These cover ship stability both in normal state and if a ship should suffer damage. Fire prevention and extinction are covered in a special chapter of the SOLAS Convention to prevent fires from occurring. Materials such as carpets and wall coverings are strictly controlled. So in the event of a fire, it is rapidly detected, contained, and extinguished. Easy evacuation routes for crew and passengers is another key element. In recent years, the construction standards for ships have followed the goal-based philosophy. The first goal-based construction standards for bulk carriers and tankers came into force in 2012. This approach encourages technical innovation to ensure the regulations can stand the test of time. Although much of what the Maritime Safety Committee does is designed to prevent accidents at sea, if they do occur, there must be a reliable and comprehensive structure in place to deal with them. The Safety of Life at Sea Convention, SOLAS, enforces an age-old maritime tradition that ships will assist people in distress at sea. And in 1979, the Convention on Search and Rescue, SAR, was adopted to establish an international search and rescue plan. No matter where an accident occurs, the rescue will be coordinated by an official organization ashore, including the potential cooperation between neighboring organizations.
Since 1999, under the Global Maritime Distress and Safety System, all ships above a certain size must carry specific satellite and terrestrial communication equipment for sending and receiving distress alerts and maritime safety information. All the life-saving and rescue equipment on board a ship is strictly regulated by IMO's Life-Saving Appliance Code. This covers everything from what a ship must carry on board to requirements for testing, repair, and maintenance. It has long been recognized that it is ships' crews and their support ashore who hold the key to safety within the industry. Professionalism and competence are vital to ensure safety standards and procedures are properly implemented to be really effective. IMO has established global standards for seafarer training and competence through the STCW Convention, ensuring that seafarers are trained to the same standards throughout the world. A similar measure has been developed specifically for crew aboard fishing vessels. IMO measures cover safety manning levels aboard ships, including hours of work, rest, and fatigue. All of this can significantly affect seafarers' well-being and their ability to perform effectively and safely. Shoreside safety management structures within shipping companies are covered by the International Safety Management Code. The international standard for shoreside management structures in shipping companies for safe ship operation. IMO and its Maritime Safety Committee develop and maintain all safety rules and regulations for international shipping. Member governments actually adopt these various measures. They are helped by industry bodies and other NGOs representing a wide range of interests, from ship owners and operators to seafarers and environmentalists. The MSC addresses a wide range of subjects already covered, including maritime crime and security, fishing vessel safety, with the lessons to be learned from individual accidents and incidents. And in the future, its workload will continue to be just as busy. Issues like cybersecurity and automation, and in particular autonomous ships, are already on the agenda as IMO and the Maritime Safety Committee prepare to meet the challenges of the future. Bueno, capitán, muchas gracias por proyectar el video. Entonces, con ese video yo creo que ustedes pues pudieron tomar en muy buena parte qué es lo que hace la Organización Marítima Internacional y los principales convenios que tiene y que regula. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan de una manera un poco más profunda el sistema de regulación de convenios marítimos que se hace a través de la Organización Marítima Internacional. ¿Y por qué se hace? Porque es una organización, es un organismo especializado de Naciones Unidas con el propósito de regular todo el transporte marítimo internacional. Y la intención es que pues, el transporte marítimo internacional se pueda dar de una mejor manera en todas partes del mundo. Y por eso la importancia y la aplicación de estos convenios marítimos internacionales. Entonces, sigamos ahora con mi presentación. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Okay. Y entonces entremos a ver ahora sí los convenios marítimos. Y especialmente el SOLAS. Estamos hablando que es el convenio principal marítimo, el SOLAS, que es del 74. Desde el 74 hasta el momento pues se le han hecho muchas enmiendas, pero principalmente el SOLAS es el que regula toda la seguridad marítima en los barcos.
Básicamente estamos hablando desde el diseño y construcción de un barco, ¿sí? Cómo se diseña, cómo se construye. Todo el equipamiento a bordo que lleva el barco, tanto en máquinas como en navegación, como en cubierta. Entonces, todo esto se regula en detalle en este convenio y regula para todos los tipos de barcos. Entonces, estamos hablando no solamente de los barcos comerciales de carga, donde estamos hablando de barcos de carga general, contenedores, estamos hablando de barcos roll-on, roll-off, estamos hablando de tanqueros, estamos hablando de quimiqueros, estamos hablando de gaseros, estamos hablando de los barcos de pasaje, que es un sector bastante importante en el movimiento marítimo, barcos de pasaje. Ahora, los barcos de pasaje cada día los están haciendo más grandes, cada día llevan más pasajeros. El año pasado, para comentarles algo, no, hace 2 años tomé un crucero en el Mediterráneo de paseo con mi familia y fuimos a las Islas Griegas una semana en un barco de pasajeros de la misma compañía del Costa Concordia. No sé si ustedes se acuerdan del famoso Costa Concordia, el barco este que se nos hundió hace unos 4 o 5 años en las costas de Italia. Sin embargo, es importante mencionarlo porque yo les decía al principio de esta charla, señores oficiales, que la Organización Marítima Internacional nació a raíz del hundimiento del Titanic. Y la idea era regular para que ese evento nunca volviera a suceder, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué pasó? Volvió a suceder. Volvió a suceder con el Costa Concordia. Lo único es, ¿cuál fue la diferencia? La diferencia es que en el Titanic creo que murieron alrededor de 2.000 personas y en el Costa Concordia murieron creo que 52 personas. Es la diferencia y es lo que hace la diferencia de los convenios marítimos internacionales, salvar vidas. Por eso es la gran importancia de la implementación de los convenios marítimos internacionales, porque lo que hacen es salvar vidas. Y cada miembro de la Organización Marítima Internacional tiene la responsabilidad de implementarlos de la mejor manera para que esto no vuelva a ocurrir. Pero eso, ¿por qué pasó en el Costa Concordia? Realmente no fue un problema de máquina, realmente no fue un problema de compartimentos, no fue un problema que le hubieran faltado botes salvavidas, ¿cierto? ¿Cuál fue el problema ya? Y algo que todavía no habíamos calculado muy bien y regulado, el error humano, ¿cierto? Ese pequeño porcentaje de error humano no lo habíamos calculado ni lo habíamos regulado. Y eso fue lo que influyó para que ese barco se hundiera, porque prácticamente fue una mala decisión del capitán lo que hizo que ese barco se hundiera. Una mala decisión que tomó el capitán, así de simple. No porque falló la máquina, no porque fallaron los equipos, no porque fallaron los procedimientos, no porque fallaron las ayudas a la navegación o los sistemas de comunicación, no fallaron. Falló una persona, el capitán, error humano. Pero eso nos pasa a todos los marinos y a todos los que estamos en el mar, ¿cierto? Todos somos humanos, obviamente en cualquier momento podemos fallar. Pero ese riesgo hay que calcularlo y hay que cuantificarlo, porque por un riesgo de él murieron 52 personas cuando eso se pudo haber evitado. Entonces, de ahí salieron nuevas normas para controlar y evitar que eso vuelva a pasar. Ahí ya se involucraron las compañías marítimas, que antes no estaban por fuera de la regulación marítima, ya están involucradas. Porque las compañías marítimas y las que manejan barcos tienen una responsabilidad con los barcos.
Entonces, con las nuevas enmiendas que salieron al SOLAS para los barcos de pasajeros, las compañías marítimas que manejan barcos ya están involucradas y tienen responsabilidad. Bueno, entonces este es un convenio muy importante porque cuando un astillero está diseñando un barco tiene que tener en cuenta este convenio para todo su diseño, desde que pone la quilla hasta que lo termina, tiene que estar de acuerdo al convenio. Y el convenio dice en detalle cosa por cosa, la distancia, la dimensión, de qué se trata y cómo debe hacerse cada tipo de barco. Eso es el SOLAS, está regulando todos los equipos de salvamento, todos los equipos de contraincendio, todos los equipos de navegación, todos los equipos de comunicaciones, todos los equipos de cargue, especialmente, por ejemplo, los barcos gaseros, que ahora se están volviendo muy comunes. Hay una excepción, que nosotros llamamos los barcos no SOLAS, ¿cierto? ¿Cuáles son las excepciones que no cubren el SOLAS? Estamos hablando de los barcos de guerra, de las marinas de guerra, no los cubre, ni cubre a los barcos pesqueros, ni cubre a los yates, por ejemplo. O sea, tiene varias excepciones. Sigamos con el sigamos con el MARPOL. Este es el convenio internacional para la prevención de la contaminación marina por barcos. Estamos hablando del MARPOL 73 y posteriormente del 78, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace este convenio? Regula toda la parte de contaminación por un barco y tiene 6 anexos, ¿cierto? Cada anexo regula algo. Entonces, regula cómo se debe tratar a bordo los combustibles y también todo el sistema de basuras y todo lo que produce un barco, todos los desechos, cómo se tratan, ¿sí? El anexo 6, por ejemplo, que habla de la contaminación del aire, de los gases de exhausto de los barcos y cómo están contaminando. Entonces, prácticamente este convenio se dedica solo a regular eso, la parte de contaminación de los barcos en todas sus facetas, ¿cierto? Desde que se bota un papel o se bota un plástico al agua, desde los líquidos oleosos que producen las máquinas, y todo lo que tiene que ver con el movimiento de contaminaciones está regulado por el MARPOL. Entonces, esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque no queremos mantener nuestros océanos limpios, ¿cierto? Queremos que no los sigamos contaminando. Entonces, la implementación de este convenio es muy importante para eso. Sigamos con el convenio de formación de gente de mar. El convenio de gente de mar fue enmendado, es del 95 y fue la última enmienda que se le hizo fue la más grande en el 2010 en Manila, ¿sí? Donde se introdujeron muchas normas para que los marinos ya cada vez puedan tener una educación más específica para cada tipo de barco que van a trabajar a bordo. Entonces, cada vez que un marino se embarca en un tipo de barco, normalmente tiene que hacer un curso específico para poder tripular ese barco y estar certificado. Antes no pasaba, antes un marino podía saltar de barco en barco, ahora no, un marino cada vez que va a un barco tiene que estar certificado con unos cursos, modelos OMI para que pueda tripular ese barco. Entonces, este convenio de marinos, de gente de mar, es supremamente importante porque está regulando todo el entrenamiento y certificación de la gente de mar. Y la idea es que el marino cada día más se vuelva un profesional del mar. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el transporte, el 90% del movimiento de carga en el mundo se hace por barcos. ¿Y quién está moviendo los barcos? Los están moviendo los marinos, ¿cierto? Entonces, los marinos son unas personas muy importantes que las teníamos un poco como atrás, donde nadie se daba cuenta cómo llegan nuestras mercancías a nuestras casas o a nuestros centros comerciales. Pero no sabemos cuántas millones de personas están detrás de todo esto, son los marinos.
Ahora, con la pandemia se vieron fuertemente afectados, sumamente afectados los marinos. ¿Por qué? Porque con las restricciones que puso cada país de no poder entrar a los aeropuertos, personas por restricciones, pues tuvieron mucho inconveniente los marinos. Hubieron barcos que no los querían recibir porque tenían pandemia a bordo y muchos puertos no quisieron recibirlos. Esto hizo que inclusive muchos marinos se suicidaran. Se volvió una problemática mundial la de marinos. Por eso se le pidió a cada país que nombraran a los marinos personas esenciales, o sea, key workers, que le dieran ese nivel para que pudieran circular libremente en el mundo y pudiéramos seguir con el movimiento comercial. Sin embargo, no ha sido difícil que los países adopten esta medida. No sé, por ejemplo, Ecuador. Me gustaría saber ahora adelante que alguno de ustedes me comente si ya Ecuador nombró a los marinos key workers. Y por último, bueno, por último no, tenemos el otro convenio, el de Ballast Water Management, que es el de las aguas de lastre. Es un convenio muy importante y creo que ustedes algo lo están discutiendo aquí en Ecuador porque creo que están en el proceso de implementación de este convenio, que son las especies invasivas que transportan los barcos de carga de alto calado de un mar a otro. Porque los barcos que tienen alto calado, cuando van vacíos en lastre, tienen que cargar agua para que puedan navegar. Estamos hablando de cargueros de 100.000 toneladas, 200.000 toneladas, entonces tienen que cargar 20.000 o 30.000 toneladas de agua para poderse mover vacíos. De esa manera están moviendo especies invasivas de unos mares a otros y pues esto está causando una gran problemática internacional. Ahora sí hablemos de los de pesca, porque ya veo que el tiempo se me está agotando. De pesca tenemos el acuerdo de Torremolinos, que es para la seguridad de los barcos pesqueros. Ese acuerdo no ha podido entrar en vigor por tal motivo. En el 2012 hubo un acuerdo que llaman de Ciudad del Cabo para que entre en vigor este convenio de seguridad de los barcos pesqueros, porque es muy importante, o sea, es fundamental que los barcos pesqueros tengan un convenio internacional y que todos puedan navegar con seguridad. Entonces, este convenio es parecido al SOLAS, es un SOLAS pequeñito para los barcos pesqueros, donde habla de todo el diseño, construcción, equipamiento, operación, navegabilidad, equipos, toda la operación la rige este convenio. Ya este convenio se necesitan 22 países para que entre en vigor, de los cuales ya hay 15 que han ratificado. O sea que prácticamente son 7 más, con 7 países más que ratifiquen entraría en vigor y sería muy importante para el sector pesquero. Yo considero que para Ecuador sería muy importante que lo ratifique, teniendo en cuenta que ustedes tienen un renglón pesquero bastante importante en Ecuador. Y por último tenemos el convenio de formación de pescadores. Nosotros le decimos el STCWF, que se aprobó en el 95 y entró en vigor en el 2012. Es un convenio muy pequeñito, realmente es básico. Básicamente le está aplicando solamente a los capitanes, a los jefes de máquinas, a los oficiales de máquinas y a los oficiales de cubierta. Solo les aplica a ellos para barcos de 24 metros de eslora en adelante. Y hay una reglamentación muy básica, pero es muy importante que los pescadores estén regularizados, que la educación de ellos sea formal. ¿Y por qué es muy importante? Porque hay pescadores en todo el mundo y el renglón de pesca pues es muy importante para nosotros, para todos, porque todos consumimos el pescado del mar. Entonces, estas personas están teniendo muchísimos accidentes porque no tienen una educación formal, mueren miles, hay millones en la pesca y desafortunadamente por no tener estándares internacionales
muchos países se aprovechan de esta situación, como los chinos, por ejemplo. Creo que ustedes tienen una problemática con los barcos chinos cerca de sus aguas. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque no hay convenios internacionales estandarizados que se puedan implementar para poder regularizar este sistema de barcos pesqueros, tanto en la navegación como en las personas que llevan a bordo. Ese es el gran beneficio de implementar estos convenios, que a estas personas que están en esas labores se les vuelve estándar y además los barcos los tienen que navegar con mucha más seguridad. Yo creo que entonces esto es lo que quería contarles. En una hora pues es muy poco tiempo para hablar de estos temas tan importantes, pero pues lo podríamos extender en una futura charla. Les agradezco mucho su atención y entonces entiendo, capitán, que ahora viene una ronda de preguntas. Sigan, por favor. Muy buenas tardes, soy el capitán de corbeta Óscar Ojeda, quien conducirá la fase de preguntas y respuestas. Como se había indicado anteriormente, el tiempo destinado para el efecto es de 20 minutos. A continuación, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las acciones que ha cumplido la región respecto al tratamiento de la gente de mar por efectos de la pandemia a fin de evaluar la situación en la que nos encontramos como país? A ver si te entendí bien la pregunta. Escuché que cuáles son las acciones de la gente de mar por la pandemia, las acciones que han tomado los países a nivel internacional o las acciones que ha tomado Ecuador. Específicamente en la región, como región. Ok, la región. Bueno, como les comentaba antes, la pandemia pues generó una serie de acontecimientos nunca vistos a nivel internacional. Y lo que pasó aquí en esta región pasó en todas las regiones del mundo, ¿sí? Entonces, realmente, ¿qué pasó? Restricción a los marinos, porque se trataron como cualquier persona, pero los marinos necesitan hacer cambio de tripulaciones, necesitan revalidar sus licencias, necesitan ir a sus casas a ver sus familiares. Entonces, todo esto prácticamente se limitó con la pandemia por las restricciones que cada país pusieron, que fueron similares, que a cada país cerró fronteras simplemente para protegerse y no dejaba entrar y salir a nadie. Entonces, los marinos, por no estar en la categoría de key workers o personas esenciales, sufrieron todos estos problemas. Entonces, muchas compañías compañías de barcos que necesitaban hacer sus relevos no podían porque no les dejaban movilizar sus personas. Esto hacía que si una persona llevaba a bordo un año, un marino tenía que seguir un par de meses más y seguir a bordo con pandemia. Ahora, si los barcos a bordo tenían pandemia, imagínense la situación emocional y psicológica que se encontraron estas personas. Fue muy fuerte, fue algo tenaz. Por eso cuando todos los países empezaron a preguntarle a la OMI qué hacer, entonces la OMI sacó una circular donde daba unas guías que decía cómo empezar a tratar a los marinos. Sin embargo, eso no fue suficiente y la OMI tuvo que acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que sacara una resolución donde volvía a los marinos key workers y le pedía al mundo de una manera enérgica que la implementara para así poder reaccionar y poder seguir con el tráfico normal de las mercancías y el movimiento de marinos.
Continuamos con la siguiente pregunta. Respecto al código PVP, ¿qué acciones antiterroristas ejecuta Colombia para su cumplimiento? Ok, respecto al PVP. Bueno, esa es una pregunta bastante importante. Nuestros países, y yo diría que latinoamericanos, eh, tenemos problemas similares, ¿cierto? Cuando entró el código PVP en vigor, entró normalmente por los ataques terroristas que pasaron en Estados Unidos. Y se preveía que eso podría pasar en otros países del mundo. Sin embargo, las condiciones nuestras eran totalmente diferentes. Entonces, realmente no teníamos amenazas de un ataque terrorista como le pasó a Estados Unidos, porque ellos pensaban que los terroristas iban a utilizar los barcos para hacer un ataque. Entonces, cargar un barco con explosivos y ponerlo en un puerto. Y de esa manera, pues hacer daño bastante en un puerto. Es posible que eso sí le hubiera pasado a Estados Unidos, pero no a nuestros países porque nosotros tenemos diferentes problemas y no teníamos realmente ese problema. El problema que más nosotros tenemos es el problema de piratería en nuestros puertos a un nivel pequeño, que no es fuerte, es bastante controlable. Tenemos el problema del robo de mercancías y a mano armada en los puertos, que es un problema que tenemos desde hace mucho tiempo que existiera el PVP. Pero sin embargo, ¿qué hizo el PVP? El PVP lo que hizo es venir a reforzar todos los procedimientos que de pronto en algunos de nuestros puertos no eran muy eficaces para controlar el robo de mercancías, el tráfico de narcóticos, de mercancías ilegales, de estupefacientes. Entonces ya con el PVP y la implementación del PVP, ya eso ayudó a que todos nuestros países lo pudieran implementar y de esta manera nuestros puertos fueran mucho más seguros. Ahora, ¿cuál considera usted que han sido las principales limitaciones para conseguir el número mínimo de países para que entre en vigor el convenio de Torremolinos? Sí, estamos hablando del Torremolino, ¿cierto? Como les comentaba antes, es el convenio que aplica para la seguridad de los barcos de pesca, de 24 metros de lora hacia adelante. Pero en los barcos de pesca hay varios tipos de barcos, ¿cierto? Tenemos pues los que se dedican a la pesca, pero tenemos también los que se dedican a transportar la pesca, que ya son un poquito más grandes. Entonces tenemos barcos de 45 metros de lora, de 90 metros de lora, de 75 metros, y con un tonelaje, con un gross tones ya un poquito alto. Entonces, ¿por qué no se ha logrado? Primero, porque pues, la pesca siempre ha sido como un sector un poco aislado del marítimo, aunque utilizan el mismo mar y operan en las mismas aguas, no ha sido muy regulado. No ha sido muy regulado, ¿por qué? Porque no ha pasado un accidente muy grave, ¿cierto? Pero cuando nos ponemos a ver estadísticas de marinos, de pescadores, vemos que son alarmantes. Hemos visto que miles y miles han muerto, miles y miles de accidentes a diario en los pesqueros. Lógicamente, no se le ha dado la importancia. Ahora, por otro lado, muchos países tienen el inconveniente de que los barcos pesqueros los regula otro ministerio. A veces en uno los regula el Ministerio de Transporte, a los barcos comerciales y a los de pesca, pero en otros países son dos ministerios diferentes. En el caso de la regulación de barcos de carga, como lo regula el Ministerio de Transporte, y es el Ministerio de Transporte y que la Autoridad Marítima es la que lidia directamente con la Organización Marítima Internacional, hay un link directo.
y por eso se ha podido implementar todos los convenios internacionales marítimos, la mayoría ya un muy buen porcentaje. Pero como el Ministerio de Transporte no está ligado con la autoridad marítima y no está ligado con la OMI, pues no hay una conexión directa. Por eso es tan difícil nosotros, digo nosotros, cuando estaba en la OMI, llegar hasta los pescadores y hasta los dueños de los barcos pesqueros, porque no es una conexión directa a través de la autoridad marítima. A veces toca hacerlo por separado con el Ministerio de Agricultura o con el Ministerio de Pesca. Entonces, esta división de funciones en los países hace que la implementación sea mucho más demorada y complicada. Si son los países los que deben integrar en sus leyes los convenios que se firman, ¿cómo la OMI verifica su cumplimiento? Sí, es correcto. En una de las slides que les mostraba, les decía que la OMI, su función es regulatoria y regular, sacar los convenios marítimos internacionales. Y la función de implementarlo es de cada país miembro, ¿cierto? Lo tienen que implementar una vez que lo han ratificado y lo han incorporado a sus leyes nacionales. Al tenerlo ya incorporado en la ley, en la legislación nacional, ya lo pueden hacer cumplir. Pero, ¿cómo hacemos en la OMI para que los países cumplan y lo implementen al 100%? Entonces han creado algunos mecanismos y el primero que se creó fue para el convenio de formación de marinos, el STCW. Cuando lo enmendaron en el 95, crearon una regla que es la 1.7 y la 1.8, que ordena que se haga una evaluación independiente en cada país para controlar el sistema de entrenamiento y certificación de la gente de mar, ¿sí? O sea, cómo los están entrenando y cómo los están certificando. Entonces, a través del mecanismo de la regla 1.8 del convenio de formación, le pide a cada país miembro que cada 5 años nombre un evaluador independiente, pero que sea reconocido por el país, y le haga una evaluación al sistema de entrenamiento y certificación, haga un reporte y lo envía a la OMI. Ese reporte, la OMI se lo envía a un panel de personas competentes, que son 3 expertos en diferentes partes del mundo, que voluntariamente ellos evalúan toda la información que mandó el país referente a todo el sistema de certificación y de entrenamiento. Y de entrenamiento están incluidas todas las instituciones de entrenamiento marítimo que el país ha aprobado de acuerdo a los requerimientos del convenio. Y verifican si esa institución está dando los pénsules y los programas de acuerdo al convenio, si los instructores son los que pide el convenio y están certificados. Entonces se hace una verificación total. Una vez que estas 3 personas verifican, dan un reporte al Comité de Seguridad Marítima y dicen si el país cumple o no cumple, y ahí es donde el país sale en la famosa lista blanca, que tal vez ustedes han escuchado. Significa que el país ha sido certificado y que está cumpliendo. Entonces se le hace un check y sale en una circular que publica la organización. Ese fue el primer mecanismo. Después se crearon otros mecanismos, que era el Port State Control, o sea, el oficial de... El Port State Control, ¿cómo lo llamamos? El oficial que controla los barcos en los puertos. Es un mecanismo que se creó para que ese oficial de bandera verifique los puertos de tránsito internacional que están llegando a su puerto y verifique si esos barcos están cumpliendo con los convenios. Y por último, se creó el mecanismo de las auditorías mandatorias de la OMI, que ya ahora sí cubren todos los convenios. Entonces,
ya se manda un grupo de inspectores OMI o de auditores OMI a cada país para que verifiquen cómo está el nivel de implementación en cada convenio y encuentren y elaboren un reporte a la OMI y le informen. Entonces, ese es el sistema con que ya cada país se está autoevaluando y mirando en qué nivel de implementación está y qué necesita mejorar, oportunidades de mejora. De eso se trata las auditorías mandatorias de la OMI. Ahora, ¿cómo se ha avanzado el proyecto GloFollin para impedir el ingreso de especies acuáticas invasivas a través de los cascos de los buques para hacer un convenio de OMI? No sé si te escuché bien, ¿me estás hablando del biofouling, del convenio a ver, no sé, o me repites la pregunta, por favor? Repito la pregunta. ¿Cómo ha avanzado el proyecto GloFollin para impedir el ingreso de especies acuáticas invasivas a través de los cascos de los buques para convertirse en un convenio de OMI? Ok, bueno, entonces creo que estamos hablando es del Ballast Water Management Convenio, ¿cierto? O sea, el convenio de aguas de lastre. Está bastante avanzado en los países europeos, se está implementando, se han diseñado, muchas grandes compañías han diseñado equipos para instalar dentro de los tanques para, digamos, cuando los barcos toman el agua de lastre, eliminar estas especies mediante diferentes procedimientos, pero se está esperando que muchos países, por un lado, ratifiquen y por otro lado, lo implementen. Entonces, esa es una de las preguntas que también quisiera hacerle a ustedes. Si alguno quiere respondernos o contarnos cuál es el estado de implementación del convenio de aguas de lastre y sedimentos en Ecuador, porque hasta donde yo sé, hace unos años con la delegación me comentaban que ya iban avanzados en el proceso de implementación. Entonces, y sería muy importante, ¿por qué? Porque los barcos se siguen moviendo y siguen contaminando. Mientras que no se implemente ese convenio y se toman las medidas necesarias del convenio, se tengan las reception facility, la facilidad de recepción para estas aguas, será muy difícil. Ahora, he escuchado que muchos barcos, porque obviamente le obliga al barco, si el barco llega a un puerto y trae aguas de lastre que necesita descargar, le pide al barco le pide al puerto que las descargue, pero si el puerto no tiene esa recepción, pues es muy difícil. Entonces, ¿qué hace el barco? Pues le toca descargarlas ahí necesariamente. Entonces, es una problemática bastante interesante. Yo diría que en Europa está avanzado y en muchos países asiáticos, pero creo que en el continente latinoamericano está un poquito quedado. Creo que se necesita darle mucho más impulso y fuerza a la implementación de este convenio. ¿Qué acciones ha tomado la OMI para evitar la criminalización de la gente de mar? Sí, cuando esa fue otra problemática que se generó, me acuerdo tanto cuando implementamos el PVP, ¿cierto? Porque, claro, el PVP era bastante, o es bastante riguroso y
una de las problemáticas que se creó es que los marinos no los dejaban bajar en los puertos porque el PVP no lo permitía, y de la manera que el PVP lo habían implementado no habían incluido o habían tenido en cuenta que los marinos que llegan a un puerto necesitan bajar, ¿cierto? Necesitan salir. Entonces, por ahí tuvimos grandes problemas. Esa problemática se llevó a la OMI, se discutió, y después de un par de años salieron unas medidas especiales para el PVP, unas enmiendas especiales para que los marinos tuvieran libre circulación cada vez que llega a puerto por ese lado. Ahora, tenemos el otro inconveniente de la criminalización de los marinos cuando se presentan problemas de que los barcos llevan sustancias prohibidas o problemas de narcotráfico, otro tipo de problemas. Hay mucha criminalización de los marinos, porque ¿qué es lo que están haciendo muchos países? Y yo diría, y vuelvo a mencionar, pasa mucho en los países latinoamericanos. En Estados Unidos pasa que cuando llega un barco a un puerto y hay sospechas de que se están moviendo sustancias ilegales, lo más fácil es capturar al capitán y de pronto alguna tripulación y después iniciar las investigaciones. Esto le ha pasado a muchos marinos, muchos han terminado en cárceles por esta razón, porque es como el eslabón más fácil, es capturar a la persona y después iniciar investigaciones. Muchas veces el que hace esa captura son jueces jueces que no tienen mucho conocimiento de la parte marítima, y también porque muchas administraciones marítimas no tienen el suficiente apoyo jurídico para darle apoyo a los marinos cuando se les presentan este tipo de problemas. Los convenios como tal, pues ya dan el apoyo técnico para que esto no pase. Han salido varias guías y regulaciones para lidiar con este problema, que les ayuda a las administraciones marítimas a implementar nuevos procedimientos para que cuando pasen sus países los marinos sean tratados de una manera más conveniente y no sean criminalizados. ¿Cuál es el tipo de registro de naves que posee Colombia, considerando que es uno de los pocos países que en los últimos años ha podido incrementar su flota mercante, especialmente en el año previo a la pandemia? Sí, pues esa información precisa no la tengo. Tendríamos que entrar a mirarla en alguna página de ellos. Pero tengo entendido que realmente la flota colombiana es muy poquita. Diría yo que prácticamente no es considerable. No es considerable el registro de barcos en Colombia. Creo que ustedes tienen mucho más registro de barcos en Ecuador que en Colombia. De acuerdo con el tiempo establecido, se da por finalizado la fase de preguntas y respuestas. A continuación, el señor capitán de corbeta submarinista Gerardo Vite procederá a realizar la síntesis de la conferencia y las palabras de agradecimiento en nombre del señor capitán de navío de Estado Mayor Conjunto Carlos López Olivares, director de la Academia de Guerra Naval. Permiso, mi comandante. Señores oficiales, buenas tardes. Me permitiré dar la síntesis de la Conferencia de Seguridad Marítima y Pesca. Primeramente, el señor expositor trató sobre los motivos de acción. ¿Cuáles son las acciones que han impulsado a que no se vuelva a presentar un accidente tal como el Titanic? Posteriormente, trató sobre la Organización Marítima Internacional, OMI,
quien regula mediante convenios el trato de cómo se deben usar el mar, cómo se debe cuidar el mar y cómo se debe salvaguardar la vida humana. Luego se centró, de todos los 23 convenios que existen, se centró principalmente en los convenios SOLAS, MARPOL, STCW, BWM, en lo que respecta a convenios marítimos, en lo que regula a buques mercantes, y en cuanto a pesca, a los convenios del Acuerdo de la Ciudad del Cabo de 2012, el convenio STCW. Finalmente, podemos decir que la OMI, a través de sus convenios y de la implementación de estos en los estados, por los estados, su fin último es salvaguardar la vida humana en el mar y cuidar del medio ambiente marino. De parte de la Academia de Guerra Naval, en nombre del señor director, nuestro más sincero agradecimiento al señor expositor por su tiempo valioso y el esfuerzo que tomó esta tarde para compartir, podernos transmitir sus pensamientos y experiencias con este auditorio sobre seguridad marítima y pesca. De seguro será de provecho para nuestro acervo cultural e intelectual. Su presentación fue muy clara y concisa. Así también queremos plasmar a través de un diploma este reconocimiento por su destacada participación y que dice así: Academia de Guerra Naval otorga el presente reconocimiento al señor capitán Milton Barón Perico por su brillante participación como expositor en la Academia de Guerra Naval con el tema Seguridad Marítima y Pesca, realizado en este Instituto de Perfeccionamiento, Guayaquil, 25 de febrero del 2021. Muchas gracias. Bueno, de esta manera damos por terminada la conferencia magistral. La Academia de Guerra Naval agradece a todos los presentes su asistencia. Que tengan todos un excelente día. Bueno, gracias, oficiales. Que estén muy bien.